Saludos aquí al pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Un Ministerio de Misericordia en Lucas capítulo 7. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra, gracias por la oportunidad nuevamente de poder presentarnos delante de tu presencia, de poder decirte gracias, de poder decirte que te amamos. Padre Señor, que eres lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Pedimos, Padre, Señor, que nos des entendimiento de tu palabra y así mismo que podamos entender, Señor, tus escrituras. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, Lucas capítulo 7 nos muestra, ¿verdad? Predicar, sanar, instruir discípulos. Esto resume las actividades diarias del Hijo del Hombre. Lucas describe las sanidades tomando en cuenta hasta los detalles, como responde también a un médico. Y esos milagros eh, documentados resultaron pruebas convincentes de las atribuciones de Jesús para disipar las dudas, como dice Juan el Bautista en el capítulo 7 18 a 35, y de una generación incrédula y perversa en el capítulo 9 versículo 41. Recordemos, hermanos, ¿verdad? Que Lucas, al escribir correspondientemente como médico, pues cuando se habla de sanidades son un poquito más específicas. Al predicar y sanar, Jesús pacientemente prepara a sus discípulos para continuar las obras en su ausencia y las implicaciones son altas, el costo elevado, pero el objetivo de salvar vidas eternamente es de verdad que últimamente termina valiendo a sí mismo el costo. Podemos ver que se menciona en el capítulo 7 versículo 2 un centurión. Y si no sabían, pues un centurión era encargado de 100 hombres en el ejército romano. Él vino a Jesús no como último recurso ni amuleto mágico, sino porque creía que Dios envió a Jesús. Y podríamos preguntar, ¿por qué el centurión envió a Jesús unos ancianos de los judíos en vez de ir él mismo? Enterado del odio de los judíos a los soldados romanos, quizás no quiso interrumpir, ¿verdad?, la reunión judía. Como ustedes saben, hermanos, cuando llegan personas que quizás no son bienvenidas, a veces causan problemas, ¿verdad? Disturbios dentro de la situación. Entonces, Mateo 8:5 nos dice que el centurión romano visitó personalmente a Jesús, mientras que Lucas 7:3 dice que envió a unos ancianos de los judíos para presentar su petición a Jesús. En el trato con los mensajeros, Jesús trataba con el mismo centurión. Para su audiencia judía, ellos veían eso como al ser intermediario, como que estaba lidiando con el centurión. Para su audiencia gentil, Lucas destacaba las buenas relaciones entre los ancianos judíos y el centurión, asimismo romano. El centurión no fue a Jesús ni tampoco esperaba que Jesús fuera a él. Así como no necesitaba estar presente para que sus órdenes se llevaran a cabo, tampoco Jesús necesitaba estar presente para poder traer la sanidad. La situación de la viuda era seria. Perdió a su esposo y ahora a su único hijo en el capítulo 7 11 al 15. Y su hijo, ¿verdad?, era su medio de sustento. El grupo de dolientes volvería a su hogar y ella quedaría abandonada sin dinero ni amigos. Tal vez había pasado la edad de procrear y no volvería a casarse de nuevo, a menos que algún familiar viniera a ayudarle. Su futuro carecía entonces asimismo de esperanzas. Esta historia ilustra la salvación. El mundo entero estaba muerto en pecado, como dice Efesios 2:1, así como el hijo de la viuda lo estuvo. Y al estar muertos, nada pudimos hacer nosotros mismos, ni siquiera pudimos pedir ayuda. Pero el corazón de Dios sobreabundó en compasión y envió a Jesús para darnos vida con él, como dice Efesios 2:4 al 7. El hijo muerto no ganó su segunda oportunidad a la vida. Nosotros tampoco ganamos la nueva vida en Cristo, pero podemos aceptar el regalo de Dios, alabarlo por esto y usar nuestras vidas para cumplir así con la voluntad de Él. El hecho de que, ¿verdad?, en el capítulo 7:12, honrar al difunto era importante en la tradición judía. Una procesión fúnebre, los familiares del fallecido seguían el cuerpo que se había envuelto y llevado en una especie de camilla que atravesaba el pueblo y se esperaba que los espectadores se unieran al grupo. La gente pensaba que Jesús era un profeta porque, como los profetas del Antiguo Testamento, proclamó con audacia el mensaje de Dios y algunas veces resucitó muertos.
O también, hermanos, cuando estaba hablando, ¿verdad?, en cuanto al difunto, había unas personas que se llamaban plañideras y eran personas que recibían dinero por hacer esto. Estas personas lloraban en voz alta en los funerales y esto lo que hacía era que traía la atención y el luto familiar continuaba durante 30 días, hermanos. Así que una gran diferencia de lo que pasa el día de hoy. Juan estaba confundido porque los informes recibidos relacionados con Jesús eran inesperados e incompletos, y sus dudas eran naturales y Jesús no lo reprendió por esto. En cambio, contestó de manera de que Juan comprendiera al explicarle que él cumplía las cosas que se esperaba que hiciera el Mesías. Ese es el capítulo 7 del 18 al 23. Y las pruebas enumeradas aquí en el del 20 al 22 para demostrar que Jesús es el Mesías son importantes. Consisten de hechos palpables, ¿verdad? No, no teorías, acciones que los contemporáneos de Jesús vieron y anotaron para que las leamos en el día de hoy. De todas las personas, nadie cumplió mejor el propósito dado por Dios que Juan. Más aún en el reino de Dios, todo lo que él viniera después de Jesús, de él tendría una mayor herencia espiritual porque sabe más del propósito de la muerte y resurrección asimismo de Jesús. El 7:29 al 30, los recaudadores de impuestos, quienes encarnaban la maldad en las mentes de muchos y las personas comunes, oyeron el mensaje de Juan, hermanos, y se arrepintieron. Entonces, los líderes religiosos odiaban a cualquiera que hablara la verdad y desenmascarara la hipocresía. Y no se molestaron en ser lógicos en sus críticas. Criticaron a Juan el Bautista porque ayunaba y no tomaba vino. Criticaron a Jesús porque comía en abundancia y tomaba vino con los recaudadores de impuestos y pecadores. Su objeción real hacia ambos, por supuesto, no tenía nada que ver con sus hábitos de dieta. Lo que fariseos y expertos en la ley no soportaban era que vinieran y que pusieran la hipocresía de ellos a la luz de los otros. Los hijos de la sabiduría seguían a Jesús y a Juan, tenían vidas cambiadas. Un incidente similar en el capítulo 7:36 ocurrió más tarde en el ministerio de Jesús. Los vasos de alabastro eran tallados, caros y hermosos. Y a pesar de que no invitaron a la mujer en el capítulo 7:38, de algún modo entró a la casa y se arrodilló ante Jesús. Y en la época de Jesús se acostumbraba a recostarse mientras se comía. Es bien curioso, hermano, que si vemos, ¿verdad?, las famosas fotos, ¿verdad?, donde están tomando la Santa Cena, ellos no estaban sentados como estoy sentado yo. Ellos usualmente se recostaban, ellos comían así de lado, como recostado así. Así que es algo bien interesante, ¿verdad? Que si usted va a Israel, en Israel usted va a ver que cuando va a comprar, ¿verdad? Lo que es la Santa Cena, o vamos a decir como si va a comprar un cuadro de la Santa Cena, no los va a ver sentados, sino que lo va a ver así recostados de lado. Entonces, Lucas compara de nuevo los fariseos con los pecadores y de nuevo estos toman la delantera. Simón cometió varios errores sociales al pasar por alto los pies de Jesús, que es una cortesía, ¿verdad?, que se le extendía a todos los invitados, ya que con el uso de las sandalias los pies se ensuciaban, hermanos, mucho. Ungir su cabeza con aceite y ofrecerle el beso de bienvenida. Eso era la práctica en aquellos momentos. En esa historia la prostituta es generosa y no el avaro líder religioso, quien obtiene el perdón de sus pecados. El amor se desborda como reacción natural al perdón y al afecto apropiado de la fe. Pero solo los que reconocen la profundidad de su pecado pueden apreciar todo el perdón de Dios que se les ofrece. Los fariseos pensaban que solo Dios podía perdonar pecados, de manera que se admiraban que este hombre, Jesús, dijera que los pecados de la mujer eran perdonados. No veían a Jesús en ese momento como a Dios, aunque sí lo es. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra y por la oportunidad de estudiarla, meditar en ella. Ayúdanos, Padre, a poder así mismo profundizar diariamente y nunca, Padre, nunca alejarnos de tu camino, sino que mantener nuestra vista enfocada en ti. Gracias diariamente, Señor, por lo que haces, aun cuando no nos damos cuenta, porque sabemos que siempre estás sobrando. En nombre de Jesús pedimos esta cosa, Señor, te amamos y adoramos. Amén y amén.
Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.